nueva vida. Todos los días es una nueva vida. Así es. Que Así Dios mismo nos da. Aquí estamos. Sí, señor. Muy bien. Unas cuantas notas ahí, yo las estoy viendo. Está caliente el ambiente, ¿verdad? Está caliente. Pero nada va a borrar nuestra sonrisa. Nosotros somos gente, ¿verdad? Que por la misericordia de Dios Él nos ha tocado. Y si Él nos ha tocado, nada puede quitar la sonrisa, ¿verdad? Por lo menos permanentemente no la, ¿verdad? Permanentemente no, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es. Tú sí que estás bien cerquita de ese horno. ¿Cómo se siente, Clary? Bueno, no tan cerca como otros, pero ¿verdad? Sí está. A esto hemos sido llamados. Pues Ajá. mira, el tema caliente, ¿verdad? Que aquí se ha tocado y se ha tocado y se ha tocado, pero tiene tantos ángulos que hay que volverlo a tocar por eso mismo, porque hay que aprovechar el momentum que el público está abierto a escuchar, a aprender. Ajá. Y nuestra misión primaria Mujeres por Puerto Rico es educar. Educar todo lo que es santidad de la vida, la familia, el matrimonio, la integridad de los niños, los padres como primeros educadores y las libertades de expresión, conciencia y religiosa, lo que se llama el sucio difícil. Proyectos 184 de las famosas, laureadas, mal llamadas terapias reparativas y el proyecto 185 del Senado, que es la policía política para imponer ideología de género en todas las áreas públicas y privadas, con el dinero del contribuyente. Así de eso estamos hablando. Estamos hablando de un régimen totalitario. Y ya mucha de nuestra gente sabe lo que es. El proyecto 184 en una frase es prohibido cambiar. Prohibido cambiar. Y el proyecto 185 pues prohibido hablar, prohibido pensar y prohibido casi todo. No todo es legislación o el contenido de la legislación, aunque el contenido de la legislación, obviamente cada palabra, cada punto, cada coma es importante. Pero nada se da en un vacío. Hay que tratar de subir un poquito como los drones, ¿verdad? Coger un drone, subirlo para ver cuál es la periferia y la vista un poquito desde arriba. Es lo que se llama también el timing, qué momento es, qué está alrededor, cuál es el contexto, y mirarlo a la luz de experiencias similares pasadas. Y luego analizar los sujetos. ¿Qué pasa? El proyecto es malo, malo, malo. El 184, el 185, malo, malo, malo. Para nosotros es insalvable. Pueden haber unos acercamientos, porque de eso se trata la política a nivel legislativo, ¿verdad? Pueden haber unos acercamientos para corregir unos lenguajes, unas implicaciones, pero el simple mortal tiene que saber, yo como simple mortal, yo digo simple mortal, nosotros el pueblo, la gente sencilla, no los cocorocos, como dice una por ahí. Tenemos que entender que nada está escrito en piedras. Así mismo. Se le hacen ofertas a una gente y se engaña a una parte de ellos. A otra parte de ellos se les coge bastante de bobo porque son bastante inexpertos e ignorantes en el tema y en la experiencia de los últimos 20 años, porque no han estado involucrados directamente. Tercero, porque hay politiquería. Hay gente que la ven azul, roja, verde y vamos a incluir la turquesa también. Claro. Caiga el que caiga. Correcto. ¿Verdad? Esa vena política no se la puede quitar a pesar de que dicen ser hijos e hijas de Dios. Esa es la realidad. Esto es a calzón quitadito, ¿verdad? Entonces, afortunado el que no sigue consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Y en versión Dios habla hoy, dice, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Y eso es el Salmo 1. Wow. ¿Verdad? Ok. Plantear, vestir de virgen y de novia. El proyecto 184 ahora, por perfecto que sea el lenguaje, yo pienso, en mi opinión y mi experiencia de casi 20 años, que está a destiempo y desatinado. Es una cascarita política, política, ¿verdad? Y me da pesar que aquí esta causa no es finca ni propiedad
privada de nadie. No es propiedad. Esta causa, los niños, la justicia, las libertades fundamentales, no es causa ni de cocorocos religiosos, ni de cocorocos políticos, ni de cocorocos empresarios, ni de cocorocos cabilderos. Esta causa, el que no se ha dado cuenta, es de pueblo. Y a esos, humildemente, yo pretendo ser una voz de miles. En menos de un mes, decenas de miles de ciudadanos hermanos nuestros le han dicho que no al proyecto. Le han dicho que sí a favor de los niños, de la justicia, de las libertades fundamentales. El miércoles pasado, bajo un sol, con pandemia, más de 600 personas fueron allí con ideología de todas. No falta una ideología allí, Juan, política a nivel, ¿verdad?, personal. Exacto. Pero con una causa que trascendía todo eso. Así es. ¿Sabe qué? El cocoroco que se siente en mesa de los que se burlan de Dios, porque burlarse de los pequeños del Padre es burlarse de Dios. Y yo no estoy hablando en un vacío. Esta es la página 161 del plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista, que es el que ganó las elecciones y es que está gobernando en propiedad. Y aunque hay una mayoría fina del otro partido popular en legislatura, las cosas están en este tema. Aquí analizamos las plataformas, están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Pride Puerto Rico, identidad, diversidad y equidad, que esos son los términos caballo de Troya. Con la bandera. Con la bandera del activismo, no las personas, el activismo, los ideólogos de diversidad sexual. Eso es así. Porque aquí no es contra personas, jamás en la vida. Es contra unas ideas que los destruyen a ellos también. Los destruyen. A lo mejor no se han dado cuenta todavía, pero en un momento yo sé que van a despertar, que esto trasciende y que esto va en contra de sus libertades también. ¿Ves? Entonces aquí, este es el plan Pride del PNP, que es Pride, orgullo homosexual, ¿verdad? Ok. Y en su página 161, se me borró aquí, pero es el plan. Dice, promoveremos el valor de la diversidad y el potencial de los niños y niñas. Subraye, niños y niñas de Puerto Rico para soñar, prepararse para el futuro y alcanzar sus metas. ¿Desde qué perspectiva? Sin distinción de género y orientación sexual. Guaquiti. Niños. Sí. Niños. En contra de todo desarrollo de psiconeurología, porque los menores no están maduros para ponerles una etiqueta tal o cual y tampoco tienen consentimiento legal para relaciones románticas ni sexuales. Pero el plan PNP dice que hay niños homosexuales. Pudieron haber dicho que se destaquen en ciencias, matemáticas, en tantas ramas que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero mencionas específicamente que sueñen, que luchen y brindarle todas las oportunidades y van directamente al género y a la diversidad sexual. Entonces, en el último bullet, más abajo, dice, trabajaremos para ampliar, subraye, y garantizar las ofertas de servicios de salud bajo el seguro médico del gobierno de Puerto Rico y por las aseguradoras privadas para atender las necesidades particulares de la comunidad LGBTT. Todos merecemos servicios de salud y eso es un derecho humano. Ese no es el asunto en controversia. Aquí no se puede hacer acepción de persona para nada. En la salud, jamás. En la vida, jamás. Pero los que hemos echado un poquito de pelito, muelitas, dientecitos y comemos duro, porque llevamos casi 20 años en esto. Así mismo.
Sabemos que este código de aquí de ampliar y garantizar ofertas de servicios bajo el Pride LGBT es para las terapias hormonales. y mencionar a niños es para ampliar y expandir Ajá. las oficinas que medican para identidad de género no congruente con el sexo. Exacto. Y esto, el 184 y el 185 se trata de pagar unas facturas políticas. Pero no es con el pecunio, el bolsillito de ellos, es con el bolsillito suyo, mío. Facturas políticas. ¿Para qué? Ay, ay, ay. Es que todo lo que está, o sea, en objetividad, no es que sea bueno o sea malo. Así es la política. Tú pones en un plan de gobierno lo que tú prometes. Y cuando tú vas a cumplir esa promesa, tú estás pagando una factura política y hay inversionismo político, ¿por qué lo vamos a tapar? ¿Verdad? Suena fuerte, pero así es aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto no es nada anatema en política. Lo que es anatema es que los niños están ahí. ¿Ves? Y que unos líderes, llámense religiosos, llámense políticos, llámense empresarios, se sienten en silla de gente que se burla de los pequeños. Exacto. Se están burlando de Dios, ¿verdad? En mi opinión personal. Y esto no es una causa, ni es una finca privada. No es una finca privada. Correcto. En Mujeres por Puerto Rico no le vamos a dar la espalda al pueblo que está por decenas de miles que ya firmaron la petición de no a estos proyectos. Me lo pueden vestir de virgen y de novia. Lo puedo comprender. En política y en legislación se va trabajando sobre las medidas, pero no hay garantía. Como no hubo garantía para el 171, que hoy es ley 62, de escuelas coeducativas en equidad de género, que todavía tenemos ese dolor de cabeza encima de qué van a hacer con los nenes, ¿verdad? Esa controversia está viva. ¿Qué pasó en ese entonces? Le ofrecieron a unos líderes, unas casitas. Mira, a mí vienen y me consultan en algunas ocasiones. Mira, aquí hay legislación de este país y no lo estoy haciendo por vanagloria. Es porque, como el apóstol Pablo dijo una vez, yo no quería sacar aquí pedigrí de nada. No, hay momentos en que pero hay momentos en que sacarlo. Por favor. Claro. En Puerto Rico hay unas cuantas legislaciones que tienen oraciones escritas por esta servidora. Que fueron impulsadas en equipo. Exacto. ¿Ves? No fui yo sola. Yo escribí y en un equipo se logró, ¿verdad? Un buen contenido en un ángulo de un proyecto de ley. Ahora, uno aportar para sanear o mejorar una medida legislativa no quiere decir que está endosando el proyecto. Es distinto. Así hicimos con el proyecto del Senado 1000. También propusimos unos lenguajes, unos arreglos, ¿verdad? Para salvaguardar en un momento dado del juego. Yo pienso que en el 184 una gente salió a destiempo, dizque a representar iglesia, cuando no es la realidad. ¿Ves? Exacto. Secuestraron para sí, hicieron una causa como una finca privada. Exacto. Una representación que no les toca, mis hermanos, no les toca. Porque esta causa es de pueblo. ¿Ves? Entonces, ¿qué? Yo le propuse a la Cámara unas cositas, me llamaban, me consultaban. Mira, a mí me puede llamar del partido que sea. ¿Qué tú piensas de esto? Yo le voy a dar una opinión y le voy a dar una aportación. Esa es parte de nuestra misión. Ahora le digo, esto no quiere decir que yo estoy avalando el proyecto. Tú me preguntas la opinión y yo te la doy. Tú me pides un consejo y yo te lo doy. Pero esto no quiere decir que yo estoy avalando un proyecto. Porque hacer menos malo un proyecto no lo hace bueno. Porque hay un timing. Un timing. ¿Cuál es el timing? Sí. Pagar facturas políticas. Y eso se hace lo más temprano del cuatrenio para que la gente supuestamente se le olvide. Parte de la prisa va por ahí. Exacto. Y eso pasó con el 171 para terminar la lista. Este mismo patrón. Cogiendo a gente de bobo por ahí. Con el 171
se convirtió en ley. Ujú. Porque estaba en el ambiente de lo de la libertad religiosa local, la ley de libertad religiosa local, y dejaron a los religiosos en la estocada. Eso es así. Eso pasó con la ley de adopción. La ley de adopción de Puerto Rico no tenía ningún problema. Y yo tuve un careo con un hermano que amo entrañablemente, porque mire, esto no es andar enchismado. Ajá. Nos podemos amar, nos podemos abrazar, nos podemos bendecir, pensamos distinto porque somos libres, Ujú. ¿verdad? Y tuve un careo con mi hermano. Le dije, mira, lo que pasa es que la ley de adopción que tú tienes de enfrente, que está vigente, de hecho, Mujeres por Puerto Rico participó como un contacto con una hermana abogada y nos pusimos en ese momento como facilitadoras en la comisión que hizo esa ley de adopción, y la senadora que estaba en ese entonces, que era Kimi Rashki. Y se hicieron cosas muy hermosas con esa ley de adopción. Y daba prioridad a que un niño recuperara lo que perdió, un papá y una mamá. Ujú. Cuando Johnny Méndez sale con el esplaste, hermano, lo siento, pero es la realidad, son los hechos, no miento. Cuando Johnny Méndez salió con el emplaste de una nueva ley de adopción, porque es que la adopción se está tardando mucho, y yo no invalido su historia, él tiene una historia hermosa Ujú. en su testimonio personal de niño adoptado. Ujú. Eso no lo invalido, hermano. Sí, Estoy acá, exacto. en el plano de los hechos. Sí, lo que fue el proyecto de ley. Exacto. No hacía falta una nueva ley. Yo no sé qué tentación política hubo por el medio, pero era para tener una legislación local, porque a pesar de lo que pasó en el 2015 en el Supremo, cuando se avaló el matrimonio para personas del mismo sexo, allí se habló de unos regímenes económicos para reconocerle a las parejas del mismo sexo. No se habló de unos regímenes totales que resolvían las cuestiones de familia, por ejemplo, ¿verdad? No resolvía todo, no resolvía adopción, por ejemplo. Ujú. Y ese era el debate, que hay una escuela legal que dice, Obergefell no resolvió adopción, por lo tanto cada estado tiene espacio para hacer su legislación local de adopción, ¿verdad? Y la legislación local de aquí le permitía a gente soltera adoptar sin cuestionarle su orientación sexual. Le permitía a todo el mundo adoptar. Lo único que tenía como prioridad devolverle al niño un papá y una mamá, lo que perdió, Ujú. en el orden natural, ni tan siquiera religioso, ¿verdad? Porque los estudios lo avalan. Pero el hermano Johnny Méndez salió con el emplaste ese, y yo lo siento, pero mi postura es que fue pagando una factura política. Y pasó también, ¿verdad? Esto de ceder esta tentación de la sillita de los escarnecedores. Ujú. El tema de la subrogación, que está en remojo, que yo prometí aquí que lo iba a volver a traer, el alquiler de vientres y la explotación reproductiva, la prostitución reproductiva, era una cosa que no estaba en el borrador del Código Civil de Cámara. Y de repente, cuando caí en el Senado, alquiler de vientres con paga y sin paga y explotación reproductiva. De repente. Ujú. Y después, que yo no tenía que ser profeta, muchachos. Es Claro. que uno se educa y se prepara y mira más allá de la isla. Ujú. Y yo dije, aquí va a haber trata humana, van a estar reclutando a las mujeres y a las jóvenes vulnerables económicamente. ¿Saben qué? Esa propaganda ya está corriendo por ahí. Sí. Y los mediquitos de la reproducción asistida Ujú. están reclutando y explotando huevos. Clarín, Ahora mismo. la Y gracias, gracias a que esa enmienda bajo el poderío de Tomás Rivera Chats. ¿Qué interés económico? Ya lo vemos. Yo no estoy diciendo que le pagaron a Tomás Rivera Chats, no me confunda. Yo lo que estoy diciendo es que se cumplió lo que advertimos. Hay un negocio detrás cobrando con esa legislación. Exacto. Y lo mismo se quiere repetir con el 184. No es el tiempo de sustitutivos, mi hermano. Aquí hay que estar claro.
Así que las clínicas de hormonas o sea, esa industria está lista está en pie y lista. Y están los tiburoncitos con los colmillitos así. Y eso es lo que hay detrás de todo esto en realidad. Al final no es la defensa de ninguna minoría. Y no debe ser de ofensa, es que esa es la realidad de los negocios. Sino la defensa de un billete de otros intereses. Claro. Usando a la minoría, ¿no? Correcto. Claro. Y lo interesante de esta enmienda que se quiere traer es que sobre puntos irreconciliables, me explico, y que era parte de lo que quería decir esta mañana. ¿Tú piensas que Vargas Vidot y su grupo van a transar con sacar a los padres del 184? ¿Van a sacar con que los profesionales no puedan dar ningún tipo de consejo que no sea afirmar la orientación sexual del menor? Esa es la razón de ser del 184, no lo van a transar. Y la parte de nosotros es que estos dos issues no pueden estar. ¿Cómo tú reconcilias eso? A ellos se le ocurrió un solo dulce. Saquemos a la iglesia, que no aplica a la iglesia, como si fuera el dulce salvador. No es el dulce salvador, porque la iglesia recibiría un daño público irreparable, porque implícitamente al sacarla del 184, que no está ahí en el proyecto, ¿cómo tú vas a sacar algo que no está en el proyecto? Tú no puedes enmendar algo para añadir, mira, que la iglesia no esté, porque implícitamente estarías aceptando de que entonces las terapias de conversión se practican en la iglesia. Pero esto tiene otro ángulo, Juan. Cuando Adelante. se está hablando de un posible sustitutivo ahora, yo me mantengo en mi postura que es a destiempo, que es una cáscara para que se resbale. Claro, es evidente. Porque lo puedes poner perfecto, virginal. Correcto. Puedes hasta decir misa con el proyecto. Ajá. Pero eso no es garantía. ¿Por qué le hice la lista del De que se va a aprobar 171, así. del proyecto de adopción, de la subrogación, del cannabis también? Sí. Porque hubo sustitutivos para esos 4, mi hermano. Ya nosotros vivimos lo del sustitutivo. Sustitutivo del sustitutivo, la enmienda de la enmienda. Exacto. Y tenemos 4 leyes en las costillas. Wow. Y no le hemos sumado la carta vigente, la carta circular 24-2016-2017 del Departamento de Educación, que es el trato transgénero, donde normalizan la realidad trans, así dice esa carta, en donde van a llamar a la línea directa al Departamento de la Familia, a los padres que no estén de acuerdo en afirmar a su menor en una identidad no congruente con su sexo. Esa carta no la quiso derogar Rosselló, no la quiso derogar Vázquez Garcet y no la va a querer derogar el señor Pierluisi a menos que se conmueva. ¿Ve? Porque está vigente una orden ejecutiva 78, que es la que quieren elevar a rango de ley en el 185. Porque está vigente una ley ejecutiva que es el mismo 184, que era el proyecto 1000, pero en ley ejecutiva. Y ya en el Departamento de Salud, es más, lo puede decir la doctora González, yo creo que ya lo ha dicho aquí, que es que el código de ética de ellos no les permite obligar a nadie, ni menor ni adulto, ni ni sobredirigir a nadie, ni menor ni adulto. Eso ya está. ¿Por qué quieren una ley para algo que ya está? En la práctica y en la ética profesional, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué llaman a cocorocos religiosos a negociar? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy diciendo mucho por qué a los de radio, pero es que vea el video después que estoy mostrando aquí la factura política del plan de gobierno actual, que lo mismo es en el lado rojo. Está vigente la Carta Circular de Educación, está vigente las órdenes ejecutivas y está el plan de gobierno. Sí. Aquí están las 4 patas del gato. ¿Quién le pone el cascabel? El pueblo de Puerto Rico. Así es. Así es que el pueblo de Puerto Rico, por decenas de miles, en su momento, los que han organizado ese movimiento de las firmas no a los proyectos, harán su comunicación y me imagino que harán el acercamiento aquí. Yo lo que digo es que hay gente que parece ser como los salvadores, pero lo que no están evitando el mal, con respeto y amor se lo digo, los bendigo,
bendigo al señor gobernador, bendigo a los legisladores, bendigo al pueblo de Puerto Rico. Estamos en Twitter, @mujeresporpr. Nos puede escribir un email a mujeresporpuertorico, escrito completito, @gmail.com. Entre a nuestro Facebook, que siempre está al día, Mujeres por Puerto Rico. Clary, te necesitamos en el Senado. Pues Dios se lo tiene que decir a mi esposito, a mis hijos, a mi mamá si todavía sigue viva, Dios me la cuide y me la ampare. Ajá. Y me lo tiene que decir a mí. Sigamos orando. Así mismo. Fernández Reyes, sigamos orando. Amén. Gracias, Clary. Buen día. Bendiciones. 9:55 en la mañana. Un poco más adelante, el tenor de la salsa, Alex de Castro. Hoy puede ser un gran día.